tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a revisar disciplina NHS. En este caso tenemos 3 puntos que vamos a revisar. Es programa disciplinario, psicología y las reglas cardinales de EHS. Entonces, en lo que es implementar un programa disciplinario por violaciones de seguridad, debemos primero ante todo entender la política de la empresa, entender las reglas, las consecuencias de romper la regla de seguridad, delinearlas en el manual del empleado, en la sección de seguridad. Los empleados deben entender y estar enterados por lo que se considera una violación. Entre las reglas y consecuencias, las violaciones deben ser claras a todos los empleados, de tal manera que si tienen preguntas sean respondidas y aclaradas. En este caso, ejemplos son que la empresa considere: uno, el principal, tomar alcohol dentro de la empresa, llegar embriagado, usar drogas durante horas de trabajo, peleas, provocaciones o realizar actos de violencia contra una persona dentro de la propiedad, robo o daños a la propiedad, no usar equipo de protección personal, que ese ya es EHS, violar disposiciones de seguridad, dispositivos de seguridad de maquinaria, fallar al reconocer las prácticas de la industria de seguridad y violaciones de tráfico al usar vehículos de la empresa, en este caso ya sea fuera de la empresa o dentro, en lo que es montacargas, en el área de almacén, no notificar al líder de situaciones de riesgo en el área o que detecte en la empresa. Todo empleado debe asistir a una capacitación, reducir la necesidad de acciones disciplinarias, reiterar la importancia de seguridad en el trabajo y la necesidad de desarrollar hábitos de seguridad y cumplimiento de prácticas de seguridad. Mi programa de seguridad debe de incluir todas esas reglas o el reglamento interno, que de hecho en sí sabemos nosotros que el reglamento interno va a indicar muchas de las reglas que acabo de mencionar, y en base a eso se va a hacer el programa disciplinario. Ahora, el programa disciplinario debe llevar la seriedad de cumplir con la regla de seguridad. En pocas palabras, estoy acá toda estorbando. En pocas palabras, el programa disciplinario debe incluir la participación de los gerentes, y dentro de esta inclusión de los gerentes, crear un comité que va a revisar todas esas faltas dependiendo de su gravedad, de su frecuencia y el riesgo, qué tan alto era ese nivel de riesgo dependiendo de la gravedad. Entonces, permitir a los gerentes proveer supervisión de las condiciones de seguridad, supervisión que incluya monitoreo de los empleados y el cumplimiento de hábitos de seguridad. En caso de realizar un acto inseguro, el gerente tiene oportunidad de corregir el problema antes de que suceda una situación más seria. Proveer acciones disciplinarias justas. Esto es muy importante. Tienes que revisar todas tus reglas cardinales que deben de cumplir, a las que no deben de fallar, y asegurarte de que eres justo. Por eso debes de ver tú en tu tablita, generar una tabla donde digas tú, era de alto riesgo o era muy frecuente. Tú vas a dictar de acuerdo a eso y a tu comité qué acciones se deben de generar después de que encontraste una falla. Pero recuerden, la capacitación en el programa, que el empleado entienda, es importante. No lo dejes a que, no, ya te dije, no. Se debe de explicar, se debe de capacitar para que entiendan en su manual de seguridad por qué aparece este punto de programa disciplinario. Entonces ya depende de ti. Vamos a ver los puntos. ¿Quién debe de reportar las faltas disciplinarias al supervisor? Disciplinarias, el supervisor, en este caso el jefe de línea o el encargado del empleado. ¿Por qué? Porque ellos son la autoridad ante el empleado, ante el colaborador. ¿Qué tipo de violaciones deben ser reportadas? Entonces, ahí es donde vuelvo a repetir, la severidad y la frecuencia, porque si no están cumpliendo con lockout, tagout, loto, y esa es una más alta severidad
a no estar cumpliendo con el levantamiento de cargas con ergonomía, entonces eso ya es frecuencia. Entonces es algo que no puedes ver, pero con la frecuencia de no estar levantando bien vas a provocar un daño y no lo estás viendo, pero esa frecuencia de estar realizando la actividad va a provocar un daño. Entonces al final ponemos después del accidente, entonces si ya tuvo la frecuencia, estuvo frecuentemente realizando una falta ergonómica, va a tener un accidente. Entonces tú lo mirabas, no dijiste nada, entonces eso es muy importante. Entonces debes de tener qué tipo de violaciones debes de reportar. Entonces por la frecuencia, que era muy seguido, o la severidad, que era cada vez que aplicaban loto. Entonces fíjate bien en qué es lo que vas a considerar violación. Entonces la consistencia es la clave. Pero antes de eso me brinqué, crear el proceso de manejar violaciones subjetivas, pequeñas violaciones comparadas a otro. Por eso estábamos mencionando el ejemplo del loto y ergonómico. Consistencia es la clave, el precedente. Si tú en ciertas situaciones estás diciendo, no, esta no es importante, esta no la voy a manejar como violación, estás creando un precedente. Entonces ese precedente va a decir, no, pues es que a él no le hicieron, porque a mí sí. Entonces tienes que tener mucho cuidado con qué quieres generar un precedente, ¿sí? Supervisor que no cumple contra un empleado que no cumple. Entonces si encuentras que un supervisor no cumplía con reglas ergonómicas y el empleado tampoco cumplía, pero al supervisor lo dejaste pasar, es que es supervisor. No. Entonces ese es el precedente que debes de tener cuidado. Programa progresivo disciplinario, etapas disciplinarias. En el programa progresivo disciplinario tú vas a establecer cuántas etapas antes de hacer una suspensión o terminar al empleado. Entonces puedes tener una etapa de coaching, los voy a estar coaching antes de que suceda algo, que ellos entiendan, y después del coaching documentarlo. Y luego, si fallan en el coaching, reentrenar. Y luego si es después de ya el reentrenamiento, porque viste las fallas y sigue ocasionando la falta disciplinaria, pues es verbal, es escrita, y viene una suspensión porque ya verbal y escrita no hizo caso. Entonces, pero todo esto va a necesitar que un comité esté vigilando para asegurar de que no estás cayendo en un precedente, de que no estás cayendo en que estoy rompiendo yo mismo por hacer esta falta, estoy cayendo a lo mejor en una falta. Y si sucede, ¿por qué? Porque ni estoy viendo y revisando el programa cómo lo debes de llevar. Y debes de tener mucho cuidado de que tampoco sientan de que, hey, pues estás molestándome mucho. Eso es lo que debes de tener cuidado. Entonces debes de organizar tu programa, vigilar que se lleven todos los puntos, que tú lleves todos los puntos. Y volvemos a repetir, va a depender de la severidad y la frecuencia de la actividad o de la violación que están haciendo. Rastreo de los reportes. Bueno, pero antes de eso, tiempo límite del programa. Sí, el tiempo límite va de acuerdo a lo que mencionamos, el coaching, reentrenamiento, acción verbal, aviso verbal, escrito. Entonces ese es tu límite, no debe de pasarse, ni ya depende de ti, ¿verdad? Cómo lo quieras llevar, cuántas etapas quieres incluir. Entonces, rastreo de los reportes. Es muy importante rastrear esos reportes. A mí me sucedió que nadie estaba llevando el rastreo. Entonces me quedé yo, pues yo estoy llevando los reportes, pero Recursos Humanos puede también estar generando reportes, porque pues es el programa interno. Entonces, asegurarse de que todos están bien bajo el entendimiento de quién va a llevar esos reportes, quién va a llevar ese rastreo, dónde los van a anotar, bitácora de anotación, como tú le quieras llamar, para revisar de una persona o de un empleado que está haciendo repetitivas acciones. Entonces es muy importante, si no, porque si lo estás reportando y ya lleva 10 y no haces nada, pues entonces el empleado ya no le va a importar y todos van a decir, no, pues es que no se lleva a cabo el programa. Gerencia y apoyo del programa, manager buying. Entonces, volvemos a repetir, que todos tengas una junta donde todos estén revisando todas esas las acciones, los reportes indisciplinarios, que se tenga ese comité y monitoreo del programa, las acciones reportadas. Entonces, tener mucho cuidado que no sea
que después de un accidente, ahora sí. No, porque pudiste haberlo controlado, pudiste haberlo prevenido. Entonces eso es muy importante. Entonces las estrategias de mitigación es que crear una política de disciplina progresiva. Los tres elementos principales serían por el mal desempeño de trabajo, mal comportamiento ya de la persona y violaciones de las reglas. Los 4 pasos de un programa progresivo de disciplina puede ser el coaching de los empleados, el programa escrito, la advertencia, la terminación. Ya depende de ti cuántas etapas quieres llevar. Entonces, dentro de lo que es la psicología de seguridad, tienes que asegurar que entiendes, investiga sobre los tipos de psicología de seguridad o principios de psicología que pueden suceder, que están sucediendo en tu empresa. El primero, aquí puse, es de hábitos, se me voy a poner ahí acento. Hábitos de diario, principio. Número 2, error por atribución. En este caso es error por atribución. El error por atribución es lo que es considerar la situación en que ocurrió y no por la persona que lo ocasionó, ¿sí? Tenga mucho cuidado con eso, porque si tú estás juzgando a la persona que generó o le sucedió el accidente, debes de primero enfócate en el medio en el que estaba, la situación por la cual pasó, porque de la otra manera tú puedes estar juzgando mal lo que está sucediendo, ¿sí? El por qué sucedió ese tipo de incumplimiento. El principio número 3 es Expectancy Value Theory. Y esta teoría lo que hace es que muchas veces la persona tiene ya una mentalidad de que negativa. Entonces hay que cambiar la expectativa de la persona. No, pues es que no, nadie hace caso, en verdad no existe la aplicación de que las reglas de la política de disciplina se hace. Entonces, si están por el lado negativo, entonces puedes esperar muchas cosas no muy buenas en cuanto a la expectativa y el valor a esta teoría. Ahora, el siguiente es conformidad y bystander effect. En este caso trata de impulsar una política positiva, de que se apoyen, de que no estén conformes nada más, no, pues es que no se cumple, es que nadie hace nada. Eso es otra manera de... Muchas veces las personas no quieren hacer nada porque tienen miedo. Entonces, si no las capacitas, no tanto de que sean héroes de salvar a la empresa, sino de que se sientan ellos empoderados para poder hacer algo. Eso es importante. Y el último principio, que es el del buen samaritano, es que como la persona ya se siente parte de la cultura de seguridad de la empresa, va a tratar de ayudar. Entonces eso es lo que queremos inculcar dentro de nuestra política de seguridad, es eso, que participen, que observen, que sean parte de, no que nada más estén viendo, mira que él ayudó. No. Y si sucede, entonces tienes que proveer más ayuda, aprender más sobre la psicología de seguridad. Y pues las reglas cardenales ya es por cada empresa, dependiendo de la situación, pues que cumplan con el LOTO, lockout, tagout, en trabajos en alturas, después de, ya saben, la norma 009, que es de 1,82 m. Entonces, espacios confinados, seguridad eléctrica, maquinaria y equipo. Ahí le faltó una. Ergonomía, levantamientos de cargas. En todos estos puntos tú vas a considerar cuáles son los más importantes que deben de cumplir. Yo nada más puse esto. Ya depende de tu empresa. Entonces es muy importante en lo que es la disciplina considerar estos 3 puntos que estamos viendo aquí. Programa disciplinario, psicología, EHS, las reglas que deben de cumplir. Entonces estos puntos los revisaremos en lo que es el programa. Muchas gracias.